Es un privilegio grande estar en la casa del Señor en este día y es un privilegio que el Señor permita que yo esté hablando sobre su santa palabra. El tema de hoy se llama las 12 promesas que están en el Salmo 23, para que nosotros cuando venga la dificultad, cuando venga la aflicción, cuando venga la situación adversa, nosotros sepamos, tengamos algo de qué asirnos, de qué agarrarnos. Entonces hoy vamos a leer primero que todo, bueno, pero primero vamos a recordar, quizá muchos no sabemos el Salmo 23, ¿no es cierto? Porque lo hemos memorizado, porque es cortico, porque es fácil, pero no nos hemos detenido a mirar cada detallito, cada frasecita, cada enseñanza que el Señor nos da. Entonces, el rey David, bueno, David escribió este salmo porque él sabía muy bien, o sea, el título es Jehová es mi pastor, ¿cierto? Amén. Entonces David sabía muy bien qué era ser pastor, porque él fue pastor, ¿no es cierto? Amén. Entonces él sabía perfectamente cuál era esa labor, cómo era que se desempeñaba esa labor. Entonces, por eso él escribió con tanta propiedad y con tanta sabiduría estas palabras, este salmo tan bonito. Entonces lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios era como un pastor para David. Amén. Y David era como una oveja para Dios. Amén. Una oveja es un animal tímido, es un animal frágil, es un animal manso, obediente, que permanece en compañía, en rebaño. ¿Sí ven que siempre es el rebaño de ovejas? No les gusta estar solas. Tienen un carácter apacible y tranquilo. Son dóciles. Qué bonito esas ovejitas que el Señor creó, tan hermosas, primero que todo son bien bonitas. Amén. Y tienen unas características, imagínense, mansedumbre, obediencia, que si nosotros siguiéramos el ejemplo de esas características que tienen las ovejitas, nosotros también podemos ser mansos, podemos ser obedientes, podemos tener un espíritu apacible, podemos ser tranquilos y podemos ser dóciles. Amén. Entonces, dice lo siguiente: Jehová es mi pastor. Jehová, el creador de todo lo que existe. Amén. El que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que tiene el control de todo, es mi pastor. Amén. O sea, no dice que es nuestro pastor, sino que es mi pastor. Amén. Es algo tan especial, es alguien a quien yo puedo dirigirme en todo momento, es alguien que está cuidando de mí en todo momento, ¿cierto? Porque el pastor, ¿qué es lo que hace? Cuida sus ovejas, ¿cierto? ¿Y cómo las cuida? Tiene que estar pendiente de ellas en todo momento.
Porque no puede acostarse a dormir y creer que las ovejas están bien allí en el lugar donde están, ¿cierto? Sino que tiene que estar pendiente de ellas, porque ellas tienen una característica también, que si ellas se pierden del camino, se pierden del grupo, no tienen cómo volver a su lugar, como el perro que por el olfato él encuentra la casa, ¿cierto? No, ellas se pierden y no, por eso es que el pastor tiene que estar muy pendiente de ellas, ¿cierto? Porque ellas no tienen esa capacidad para volver a su casa. Y por eso cuando se caen quedan con esas patas hacia arriba y hay que levantarlas, ellas solas no pueden, empiezan a patear ahí, pero hay que ayudarlas para que ellas se puedan levantar. Entonces Jehová es mi pastor, pertenecemos al Señor, somos de Él nos creó, Él es el dueño de nuestras almas. Amén. Jehová es mi pastor. Entonces todo esto que vamos a aprender hoy es para que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros tuétanos, en nuestro cerebro, en todo nuestro ser, para que cuando venga la dificultad tengamos algo de qué agarrarnos y no nos quedemos ahí, sino que digamos, no, pero si el Señor es mi pastor, es a quien yo puedo acudir, es el que no me va a dejar allá caída, es el que me va a sacar, ¿cierto? Que me va a levantar. Entonces, que esto quede grabado hoy en nuestra mente y que cuando lo vamos a necesitar, salga, o sea, venga a nuestra mente y nos ayude, nos anime, nos motive, nos levante, bueno, haga lo que tenga que hacer. Y también que el Señor abra nuestro entendimiento, así como Él abrió el entendimiento de la vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Que ella entendió la palabra porque el Señor le abrió el entendimiento, entonces que hoy podamos entender todo lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Dice, nada me faltará. Nada me faltará. Hoy estamos ayunando por nuestras finanzas, ¿cierto? Amén. Y si pensamos, esto tiene mucho que ver, porque si nada nos faltará es en lo material, es en lo económico, es en lo espiritual, es en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. No dice aquí que solo en lo espiritual, no, es en todos los aspectos de nuestra vida que nada nos faltará, nada me faltará. Nuestra confianza debe estar en nuestro pastor, en nuestro Señor. Amén. ¿Cierto? Ni en lo material nos va a faltar nada, ni en lo espiritual nos va a faltar nada. Puede que vengan tiempos difíciles. Él nos provee. Amén. ¿Se han dado cuenta que a veces estamos sin un peso, estamos en una situación que no tenemos nada? Y el Señor toca algún corazón, hace algo para Aleluya. para proveernos, ¿cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Él lo sabe más que nosotros mismos. Amén. Dice en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. O sea, si nosotros no tenemos riquezas, pues no nos vamos a angustiar. Si no tenemos para solventar los gastos del año entero, pues no importa, ahí vamos despacito, vamos, ¿cierto? El Señor nos irá proveyendo, no sabemos cómo, nos ponemos a pensar, pero ¿de dónde va a venir mi ayuda, cierto? ¿De quién? ¿A quién ir a tocar? Dios mío. Y empieza uno como a buscar la ayuda en el hombre, ¿cierto? Uno, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Yo necesito decirle a alguien que me preste plata, ¿cierto? O que me dé mercado, o que me dé algo. Pero no, tenemos que acudir al que todo lo puede, al que está ahí dispuesto para ayudarnos en el momento justo, en el momento, ustedes ya saben que Él llega en el momento oportuno, ¿cierto? Amén. No es cuando nosotros le decimos que tiene que ser ya, no, sino es cuando Él dice, ¿cierto? Entonces tenemos Así que es. esperar pacientemente. Dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Los pastos son la palabra de Dios, Amén. es el alimento espiritual. Estamos aquí alimentando nuestro espíritu, ¿cierto? Nuestra alma, ¿cierto? Entonces dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, porque nosotros cuando buscamos al Señor, Él nos da descanso, nos da reposo, nos da tranquilidad, ¿cierto? Si estamos aquí atribulados, el Señor nos habla, nos da una palabra de aliento, nos anima, nos fortalece, nos levanta. Entonces,
Nosotros no venimos aquí a perder el tiempo, nosotros no nos vamos como llegamos, nos vamos llenos de fuerzas, llenos de ánimo, llenos de cosas lindas, ¿cierto? Todo lo que necesitamos para seguir luchando, ¿cierto? Entonces dice que el Señor nos da descanso, reposo, tranquilidad. Los pastos verdes son la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual. Junto a aguas de reposo es porque las ovejas, ellas son muy temerosas, entonces ellas no se acercan a un río que tenga una corriente muy, o sea, que ellas puedan sentir que la corriente se las va a llevar. No, ellas se acercan más bien a un pocito donde haya unas aguas tranquilas, ¿cierto? Entonces esas aguas de reposo es esa paz que el Señor nos da en nuestro corazón cuando nosotros acudimos a Él, que en medio de las dificultades, de la tristeza, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, de lo que nos aqueja en el día a día, Él siempre nos da esa paz en nuestro corazón, porque la paz, el mundo no da la paz, el que da la paz es nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso dice en la palabra de Dios que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque eso dice en Mateo 11, 28, 29, porque así es, Él es el que nos da, el que nos ayuda a llevar nuestras cargas, porque nosotros solos no podemos. Si nosotros no tuviéramos al Señor, ¿cómo sería nuestra vida? No nos imaginamos, ¿cierto? O quizá ni viviríamos, porque quizá tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta cosa en la que nos metimos y en la que el diablo también nos metió, ya estaríamos muertos. Entonces, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. También dice que confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Es como llenarla de vigor, como fortalecerla, como levantarla, como, ¿cierto? Porque a veces nuestra alma se aflige, nuestra alma se atribula. Entonces nuestro Dios, que Él sabe lo profundo que es en nosotros, lo que nuestra alma tiene, lo que le pasa, entonces Él viene a nuestro encuentro, Él viene y nos reconforta, viene y nos levanta, nos anima, ¿cierto? Porque solo Él lo sabe. Nosotros a veces ni entendemos qué nos pasa, ¿cierto? Nosotros a veces no sabemos ni qué es lo que tenemos. Sabemos que nos sentimos tristes, que nos sentimos mal, pero no sabemos en sí qué es lo que necesitamos, pero el Señor sí lo sabe. Dice, restaurará, renovará. La oveja ha sido dañada y el pastor la restaura. Amén. Porque nosotros cuando pecamos somos dañados, ¿cierto? Se nos daña el corazón, se nos daña la mente, se nos daña el cuerpo, se nos daña todo. Cuando caemos en el pecado, sea el que sea. Entonces por eso necesitamos que el Señor nos restaure, que nos renueve, que nos ayude. Restaura nuestro corazón, nuestra alma, restaura la comunión con Dios, porque cuando el pecado, acuérdense que nos separa de esa comunión con nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, continuamente necesitamos ser restaurados. Amén. ¿Sí? Porque como todos los días pecamos, pues todos los días alguna cosa nos pasa. Caemos en desánimo, caemos en depresión, caemos en apatía, caemos en tantas cosas. Y el Señor es el que nos restaura. ¿Cierto? Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia Él es el que sabe el camino. Amén. Nosotros no sabemos el camino. Él es el que nos va llevando, nos va guiando, nos va acomodando todo. Él nos trajo aquí. Nosotros no sabemos cómo llegamos, nada. Pero Él fue el que nos trajo a este lugar. ¿Cierto? Amén. Entonces Él es el que nos guía por sendas de justicia, por los caminos correctos, ¿cierto? Amén. Por los caminos rectos. Eso es lo que significa nos guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, porque Él todo lo hace por amor de su nombre, ¿cierto? Él nos ama a nosotros, pero por amor de su nombre es que Él hace todas las cosas que hace por nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces, el pastor es quien conoce el camino, Él sabe por dónde nos lleva. Debemos confiar en Él,
debemos andar por el camino de rectitud. Amén. Sí, eso sí es verdad que debemos confiar en Él, porque si no confiamos en Él, si buscamos las soluciones en nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer. Así es. También esa partecita de me guiará por sendas de justicia es que nosotros cada uno tenemos un propósito, ¿cierto? El Señor Amén. nos trae aquí con un propósito. Entonces Él nos guía para que ese propósito se cumpla. Aleluya. Entonces, por eso es que estamos aquí en este momento y por eso es que el Señor nos está enseñando. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, eso es, sombra de muerte puede ser la enfermedad, Sí. puede ser un problema terrible, una desesperación, una angustia, no sé, valle de sombra de muerte, puede ser una situación difícil, que uno dice, no, yo no salgo de ahí. Entonces Él nos saca de allí. Y dice que no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el temor tiene que irse. O sea, el temor, dice que el verdadero amor echa fuera el temor, ¿cierto? Amén. Y si nosotros confiamos en Dios, si nosotros amamos al Señor, si nosotros intentamos por lo menos ser cada día mejores, no tenemos nada que temer. Y además el Señor nos promete que Él siempre está con nosotros. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces, no tenemos nada que temer, siempre que tengamos miedo, pero Señor, si tú estás conmigo, ¿yo por qué tengo que temer al hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Nada. O sea, ¿por qué tengo que temerle al hombre? ¿Por qué tengo que temerle al diablo? O sea, porque uno a veces se deja meter cosas en la mente y uno dice, no, yo no soy capaz, yo no puedo, porque yo no estudié, por lo que nos enseñaba el Señor ayer, ¿cierto? Porque no tengo los diplomas allá puestos en toda la calle, entonces yo no soy capaz, porque como eso es lo que nos ha vendido el mundo, ¿cierto? Entonces uno se cree poca cosa. Pero no, porque si estamos en las manos del Señor, el Señor es el que hace la obra en nosotros, ¿cierto? Él es el que lo hace, no somos nosotros, no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. Dice que Él manifiesta su poder en nosotros. Entonces queremos ver su poder manifestado, ¿cierto? Dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento es... el pastor utiliza una vara y un callado que es una vara con una curvita para que cuando la oveja se desvía, entonces llega y con el callado llega y la encamina, ¿cierto? Llega y si va a coger por otro camino, entonces llega y la coge de aquí de la cabeza en chan, es por aquí, ¿sí? Y la vara es porque quizá hay que darles palo, porque a nosotros a veces no entendemos a las buenas, entonces toca la corrección es necesaria. La corrección es necesaria porque nosotros fácilmente nos desviamos del camino. Entonces la vara y el callado son los que la exhortación, la corrección son tan importantes en nuestra vida, porque nosotros creemos que estamos obrando bien y resulta que no estamos obrando bien. Por eso necesitamos de la vara, de la corrección, del callado, que es el que nos ubica, que nos lleva, que nos endereza el camino. Amén. Y Amén. eso nos da, aunque en el momento nosotros no lo entendamos, que la corrección, que la disciplina, que la exhortación, que nosotros no las sabemos entender porque creemos que es porque no nos aman, que es porque no, por mil cosas que se le meten a uno en la cabeza, pero es porque, como nos ha enseñado el Señor, que Él al que ama lo disciplina, ¿cierto? Amén. Y nosotros necesitamos corrección, Amén. necesitamos disciplina, necesitamos de esa vara, porque mire qué pasa hoy con nuestros niños, que como son, a ellos nadie les corrige, los dejan es que el celular los forme, que el celular haga todo lo que tiene que hacer la mamá. Entonces ellos no permiten que uno los corrija, ¿cierto? Y si los corrige, ahora si el muchacho los corrige a alguien, van y demandan al papá porque no tiene autoridad, porque no tiene derecho, porque no sé qué. Entonces, pero el Señor nos enseña hoy
que es importante la corrección, Amén. porque nosotros nos desviamos, seguro que nosotros creemos que vamos por el camino perfecto y resulta que vamos por camino equivocado. Aleluya. Dice también el Señor que nos infunden aliento, es porque eso nos anima. Y aunque en el momento no lo entendemos, eso nos da fuerzas para continuar. Suárez Callador, prepara mesa delante de mí. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor siempre nos da el alimento que necesitamos, y aparte de eso, Él está preparando una mesa para el ese día que vayamos al cielo, ¿cierto? Cuando se den las bodas del Cordero, entonces Él está preparando una mesa allá para nosotros. Cuando llegue ese día, ¿no es cierto? Entonces qué bonito. Y Él a veces también siempre nos da el alimento que nosotros necesitamos, y eso es como aderezar mesa en presencia de los angustiadores, porque Él hace cosas que las personas que no lo conocen a Él se sorprenden, ¿cierto? Entonces el Señor obra como Él quiere, ¿cierto? Y uno a veces dice, uy no, gracias Señor, porque yo sé que esto viene de tu mano, o sea, y todas las cosas son porque Él las permite, ¿no es cierto? Pero qué bonito que un día vamos a estar allá participando de esa cena. Aleluya. Con Él. Dice, unges mi cabeza con aceite. Es porque el Señor nos llena de su Santo Espíritu, ¿cierto? Amén. Es una unción nueva. Yo creo que el Señor nos ha dado una unción nueva. Amén. Qué bonito, porque Él siempre está pendiente de nosotros, y Él sabe que hoy dispusimos nuestro corazón para estar aquí, y que aunque podemos estar en un paseo, durmiendo, o descansando, o en otro lugar, quisimos estar en su casa, y entonces Él nos premia, ¿cierto? Aleluya. Porque Él siempre tiene algo especial para nosotros, y Él valora mucho ese esfuerzo que nosotros hacemos. Amén. Que aunque nosotros no lo creamos, Él siempre nos premia. No sabemos cómo, pero Él nos premia. Mi copa está rebosando de salud, mi copa está rebosando de tantas cosas lindas, o sea, porque sí, claro, económicamente, porque el Señor nos puede dar todo, si nosotros lo creemos y confiamos en Él, ¿cierto? Si nosotros de verdad acudimos solo a Él, que nosotros no vayamos al hombre, sino que siempre, Señor, ayúdame a acudir a ti, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Si tú creaste el cielo, la tierra, Señor, a ti que te quedará grande, ¿cierto? Amén. O sea, tú eres el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Entonces, Él nos puede dar todo y mucho más de lo que nosotros pensamos y creemos que podemos recibir, ¿cierto? Amén, amén. Entonces, qué bonito, qué bonito. Ciertamente, el bien y la misericordia, o sea, si hacemos todas estas cosas que el Señor nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué bonito, porque tenemos el bien, que es lo que el Señor quiere siempre hacernos el bien, ¿cierto? Donde no quiere hacernos daño. Y la misericordia, que todos los días nos sigan donde estemos, sea aquí, sea en la calle, sea en otro país, sea donde sea, siempre el bien y la misericordia nos alcancen, ¿cierto? Amén. Y que aparte de eso nosotros también podamos ser hacia los demás, también ser misericordiosos y ser bondadosos, ¿cierto? Porque no solo es lo que viene de allá para acá, sino es lo que va de aquí para allá, ¿cierto, hermanos? Porque como dice que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, ¿cierto? Amén. Dice también, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, sea que estemos aquí, sea que siempre desde que el Señor esté en nuestro corazón, pues mientras vivamos, va a estar en nuestro corazón, ¿cierto? Y cuando muramos, pues vamos a seguir con Él por toda la eternidad, ¿no es cierto? Amén. Entonces, pues no tenemos nada que temer. Les quería decir también que, ¿se acuerdan que los sacrificios antiguamente en el Éxodo,
cuando expiaban los pecados, utilizaban, era un cordero, ¿cierto? Era un cordero sin mancha, ¿cierto? Un cordero joven. Oveja, es una oveja de menos de un año, el cordero. O sea que es sin contaminación, ¿cierto? Es muy tierno, es puro, es limpio. Entonces por eso utilizaban ese animalito para hacer esos sacrificios, para expiar los pecados, ¿cierto? Pero entonces es que me encontré un versículo que dice en Isaías 40:11 que el Señor como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará los corderos. Qué bonito, porque es que así lleva a los bebés espirituales. Amén. ¿Cierto? Porque cordero también es la persona que apenas está llegando a sus caminos, ¿cierto? La personita que todavía no se sabe defender, que está ahí, pero el Señor lo lleva, no lo lleva ahí caminando como las otras ovejas, no, lo lleva ahí así alzadito, o aquí en el hombro. Entonces qué lindo. Amén. Para que uno pueda sentirse de verdad protegido, resguardado, ayudado, bueno. Entonces, pero me encontré otro versículo más hermoso todavía, que es ¿cuál? Aquí, donde dice que Ezequiel 34:15, que el Señor restaura la pierna quebrada. Dice así: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil. Amén. Entonces qué bonito, porque mire que el Señor, o sea, la ovejita que está allí en ese rebaño, que le pasó algo, o que se quedó, ¿cierto? Se quedó del grupito, el Señor no la deja ya botada, no, el Señor la hace volver al redil y venda a la que está herida, fortalece a la que está débil, porque fíjense que qué pasa cuando viene un depredador. Cuando viene un depredador no llega allá al grupo donde están todas las ovejas en el rebaño, ¿no es cierto? En el potrero, sino que llega y ataca a esa la que esté por allá sola, ¿cierto? Por eso es que nosotros no debemos estar solos, debemos estar unidos, ¿cierto? Porque por eso el Señor nos manda que nos congreguemos para que los unos animemos a los otros, para que nos ayudemos en oración, para que nos ayudemos con una palabra de aliento, para que, ¿cierto? Para que, bueno, no sé cómo el Señor pone en cada corazón cómo ayudarle al otro, ¿cierto? A nuestros pastores, a nuestros hermanos, a todos, porque todos necesitamos ayuda. Nosotros no somos repúblicas independientes, no, nosotros somos personas que necesitamos de nuestra comunidad, ¿cierto? Amén. Los pastores necesitan de nosotros necesitamos de nuestros pastores, ¿cierto? Porque nosotros no podemos andar por ahí como piezas sueltas, porque fácil presas podemos ser del enemigo, del depredador. Así es. ¿Cierto? Entonces, la conclusión es que el gran Dios del universo, el creador de todo, el todopoderoso, se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí. Amén. Qué hermoso que el Señor, siendo Él tan majestuoso, tan grande, tan hermoso, con tanto poder, ¿cierto? Él se baje de su trono, ¿cierto? Y venga, esté pendiente de cada uno de nosotros, de lo más pequeñito, de lo más que a uno le parece que es tan insignificante, y que Él esté pendiente de cada uno, de cada necesidad, de cada cosita, así por pequeñita que sea. Qué bonito que podamos recordar todos los días de nuestra vida que el Señor tiene cuidado de nosotros, que nos ama con amor eterno, que Él nos llevará hasta el cielo, ¿cierto? El día que partamos hacia Él, o el día que Él venga por nosotros. No sabemos cómo será nuestro final, pero es bonito porque tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza de que con Él somos más que vencedores. Aleluya. No tenemos nada que temer, nada. El Señor siempre está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Y bueno, qué bonito que el Señor sea el que nos enseña estas reflexiones, estas promesas, y que las tengamos en cuenta y que nunca se nos olviden, hermanos. Muchas gracias. Amén.